Nuevamente es un gozo estar con ustedes este día, It's a joy to be with you today. continuar cada semana llegando a través de las redes sociales a tantas personas que nos siguen, To continue each week to be able to share with you through social media agradeciendo a Dios por la bendición que nos ha permitido and to thank God for everything that He's given us. de venir a este país para prepararnos, educarnos bíblicamente. To having brought us to this country to prepare us biblically and prepare us for Him. Y la bendición es que cuando uno se prepara, And the blessing is when a person prepares himself, hay unas grandes ventajas, there's some great advantages. porque uno tiene una revelación que otras personas no pueden tener. Because there's a revelation that happens that maybe others can't quite get. No todos son doctores, Not everybody's a doctor. no todos son abogados, Not everybody's a lawyer. no todos son ingenieros, Not everyone is an engineer. porque les costó mucho dinero Because it costs a lot of money to do that. y la dedicación que tuvieron que hacer. And it costs a lot of dedication to get there as well. En la actualidad hay muchas iglesias In actuality, there are many churches que muchos pastores no tuvieron ese privilegio where many pastors have not had that privilege de poderse preparar teológicamente of being able to prepare yourself theologically, y pues sufren and they suffer. porque muchas veces se predican cosas que no están vigentes ya. Because they may preach certain things that may no longer be accurate. Por ejemplo, yo he oído sermones que dicen que los judíos serían llevados cautivos a espada a todas las naciones hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. And for example, some will preach, that the Jews will be taken by sword to all the nations, and then until the time of the Gentiles Entonces, ceases. ellos están creyendo que va a haber una persecución nuevamente en Israel So they think that there's going to be a y persecution, que van a ser esparcidos los judíos nuevamente. and then the Jews are going to be sent out all over the world. Eso no es verdad. That's not accurate. Eso ya sucedió en el año 70 después de Cristo. Because that actually happened in the year 70 AD. Entonces es necesario que usted y yo nos informemos correctamente de lo que estamos hablando. So we have to be informed correctly about what we're sharing. Necesitamos tener la documentación, We need to have the documentation. la to back it up. historia de los acontecimientos. We need to have the history of the Todo lo events. que pasa en este gobierno de Estados Unidos, todo queda grabado, todo queda registrado. For example, everything that happens in the United States, it's recorded in the government. En el pueblo de Israel estaban las crónicas de todo lo que sucedía. The people of Israel had chronicles and parts of Todo the queda Testament. registrado en la historia. Everything is recorded in history. Entonces uno tiene que conocer la historia, So you have to know the history. tiene que conocer el trasfondo, You have to understand the tiene que background, conocer la cultura, the culture, tiene que conocer las costumbres the habits, the culture, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. to be able to correctly interpret the Word of God. Hay una clase que se toma en el seminario que se llama hermenéutica, There's a class you take in seminary called hermeneutics, que es el arte de interpretar la Biblia. which is the art of interpreting the Bible. Hay otra clase que se llama homilética, There's another class that some take called homiletics, que es la manera de aprender a predicar. which is practice preaching and Y learning los to preach. sermones tienen diferentes tipos de sermón. And then there's different types of sermons. Hay sermones de asuntos, There's the hay assumption sermon. sermones que son de un texto, There are textual sermons. hay otros que son exegéticos, There's exegetical sermons. otros que son temas teológicos. Others are theological themes. Entonces hay diferentes maneras de cómo poder entender mejor y poder traer más concreto, un mensaje más actual, más correcto a la palabra de Dios. So there's different ways to get to be able to share messages more exact with the Word of God. Los viernes en la noche nosotros nos reunimos ya sea acá o en casa del hermano Raúl. On Friday nights, we get together either here or in the house of Raul. Y el viernes pasado tuve el privilegio de estar ahí en casa de él And last Friday, we were there at his house. y ver algo And we see something interesante. that was interesting. Hablamos sobre la obra del ministerio del Espíritu Santo We talked about the work of the Holy Spirit y cómo una persona and how a person puede llegar a ser hija de Dios, can come to be a daughter of God. no porque nació en la religión, Not because they were born in religion, no porque tiene una creencia, not because of their belief system, porque la religión no salva a nadie. because religion in itself does not save you. La religión solamente es un medio humano para llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Religion in actuality is just man trying to get to God by their own Mucha means. gente no sabe que existió solamente un judaísmo, Many people don't realize that Judaism exists. que fue el comienzo de Dios con la nación hebrea, And that was the beginning of God working with the Hebrew nation. y que esa nación fue escogida para
traer la revelación, and that nation was chosen to bring revelation. pero que de alguna manera los judíos no siguieron lo que el Señor les trazó. But the Jewish people did not follow that word which was given to them. Y por eso la Biblia nos dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. And that's why we learned that Christ came to save that which was lost. El hombre falló, That man messed up. el pueblo judío fracasó, You know, the Jewish people failed. pero Dios le da una segunda oportunidad a la humanidad. But God gives a second opportunity to Por eso all nos of mandó a humanity. su Hijo. That's why He sent us His Son. Ahora el Hijo le da vida a los seres humanos, And the Son gives life to all pero of humanity. no lo entendemos, que no nacemos de la religión. But then we don't understand it's not born of No religion. entramos al reino de Dios por medio de una creencia. We don't enter the kingdom of God because of your belief system. Entramos al reino de Dios por obediencia We enter there through obedience. y porque tenemos una relación con Dios. Because we have a relationship with God. No es tener un pensamiento religioso. It's not having a religious thought. ¿Cuál es la religión verdadera? What is the true religion? Ninguna. None of them. No hay ninguna religión verdadera. There's no true religion. Ninguna religión ha muerto por nosotros. No religion has died for you. Ninguna religión derramó su sangre por No nosotros. religion has shed their blood for you. Los judíos tenían un sacrificio que era de animales, The Jewish people had a sacrificial system with animals, pero eso quedó obsoleto con la venida de Cristo. but that system was made obsolete with the coming of Christ. Porque la sangre de los animales no quitaba el pecado del ser humano. Because the blood of those animals did not take the sin of man Solamente away. lo cubría. It only covered it. El Antiguo Testamento vino a ser sombra de lo que vino en el Nuevo Testamento. The Old Testament was simply foreshadowing that which was going to happen in the New Testament. Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento So then you have to study the y Old tenemos Testament. para entender el Nuevo Testamento. And we have the New Testament to understand Los that. dos están conectados. They work together. No podemos separar uno de otro. You can't really separate one from the other. La iglesia tampoco la podemos separar. Mira, la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. You know, the church itself did not appear in the Old Testament. Es una revelación del Nuevo Testamento. That's a revelation that came out in the New Los Testament. judíos no entendieron esto The Jewish people didn't quite follow that. y mucho menos querían que la salvación llegara a los gentiles. And they didn't want salvation to come to the Gentiles. Pero Dios no hace excepción de personas. But God doesn't make an exception of Dios people. dice la Biblia que Dios no quiere que el hombre se pierda, God does not want any man to be sino lost, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. but that all men proceed to repentance. Para llegar a ser hijo de Dios, So then to become a son of God, tú necesitas reconocer que es pecador, you need to understand that you are a sinner, que necesitas reconciliarse por medio del sacrificio de Cristo that you need to reconcile through the body of Christ and His sacrifice. y entender que usted, como está muerto espiritualmente, And the way that you are is dead porque spiritually. por causa de Adán y Eva Because of Adam and Eve, venimos acarreando la muerte espiritual, we have this spiritual death that we're que carrying. eso es rompimiento de relaciones con Dios. And it broke a relationship with God. Cuando el hombre desobedece es echado de la presencia de Dios y corrido del paraíso. When man disobeyed, he was cast out of the presence of God and kicked out of paradise. Pero Dios muestra su amor para con nosotros But God shows His love y que towards all siendo of us. pecadores Cristo murió por nosotros. That us, being yet sinners, Christ died Por for eso la us. Biblia dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. So the Bible says that I'm the way, the truth, and life, and no one No comes to hay the sino Father un but by solo me. camino para llegar al reino de Dios. There's only one way to the kingdom of God, Y es a través del Hijo de Dios que murió en la cruz, and it's through His Son, which died que for derramó us, su sangre who shed His blood, y que por medio de su sacrificio and that through His sacrifice, cubrió nuestro pecado, He covered our quitó sin. la culpa que teníamos cargando He nosotros. took away that shame and guilt. Pero esto before no God. sucede hasta que usted no lo entienda, But this doesn't happen until you hasta que usted no se understand, dé cuenta que está muerto espiritualmente, until you don't realize you're dead que spiritually. necesita nacer del Espíritu de Dios. But you have to be born of the Spirit of God. La sangre es la que quita el pecado. Blood takes away your sin. La sangre es la que te reconcilia con Dios. Blood reconciles you with Pero God. cuando la sangre fue derramada, But when that blood was fue shed, necesario que el Espíritu Santo viniera a convencernos de juicio, it was de necessary that the pecado Holy Spirit would come and y convict us of guiarnos a sin toda verdad. and take us to the truth. Por eso la salvación tiene dos elementos muy importantes: That's why it has two important creer elements. y obedecer. We have to obey. El And que we have creyere y we have to fuere believe. bautizado he that was baptized, será salvo. he will be El saved. que no creyere será condenado. He that is not believed, he will be condemned. Entonces, si la persona no ha tomado una decisión, So if a person doesn't make that decision, lo tienes que hacer verbal, you have to make it verbally. lo tienes que hacer en público. You have to make it public. Tienes que venir adelante de Dios You got to come before God y decirle: Señor, aquí está mi vida. and say, God, here's Soy my un life. pecador. I am a sinner. Traigo una muerte espiritual. Bring spiritual death.
Necesito nacer de nuevo. I need to be born again. Por favor, perdona mis pecados. Please, Lord, forgive my sin. Por favor, acéptame como tu hijo. Accept me, Lord, as your son. Registra mi nombre en el libro de la vida Register my name in the book of life. y límpiame por medio de la sangre de tu hijo todo pecado. And cleanse me of all sin through your blood. Por eso dice la Biblia, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. So the Bible says that if any one of us has sinned, that we have a lawyer for us towards the A Father. través de la sangre, a través del sacrificio de Jesucristo, nos reconciliamos con Dios. So through the blood, through the sacrifice of Christ, El we are pago- reconciled to God. Él pagó la deuda He paid the debt, que tú tenías pendiente, which you had, que era muerte espiritual, which was a spiritual death, sentenciado a una muerte eterna. sentenced to an eternal death. Pero la muerte espiritual But that spiritual death se corrige is corrected cuando nosotros le pedimos al Señor que nos acepte como hijos. when we ask God to accept us Y as la His Biblia dice que children. el que tiene el Hijo de Dios And he that has the Son of God, tiene la vida he fills that y life. no verá condenación, He will not see sino que ha condemnation pasado de muerte a vida. because he has gone from death to life. Y el que no naciere del Espíritu de Dios And he that is not born of the Spirit of God no puede entrar al reino de Dios. cannot then enter into the kingdom of God. Entonces, con este preámbulo, con esta introducción, So with this introduction, quisiera hablarles el día de hoy acerca del ministerio de Dios. I want to talk about the ministry of God. Cuando nosotros hablamos de Dios, So when we talk about God, es un vocablo que está en plural. it's a word that's actually plural. Dios God. no es un solo Dios. It's not just one. Dios es un plural. ¿Entienden God. la palabra plural? God is plural. So I want you to understand the word plural. Dios God. es plural. God is plural. Lo que quiere decir que Dios es Padre, Because God is Father. Dios es Hijo, God is Son. Dios es Espíritu Santo. God is Holy Spirit. Es un solo Dios. It's one God. En esencia, en poder y en gloria es un solo Dios. In essence, in power and glory, He is one God. Pero difieren en cuanto a ministerio. But their difference then can be in ministry. Yo soy Pedro Pablo. I'm Peter Paul. Algunos me conocen como pastor. Some know me as pastor. Otros me llaman apóstol. Others call me apostle. Otros me dicen, este es el joyero. Some know me as the jeweler. Otros me dicen, no, él es consejero. Others say, oh, you're a Oh, counselor. ese repara todos los problemas. Oh, you fixed all the problems. Él me trae pedazos de cosas y que no, él sabe las puede reparar. You know, they bring La gente broken tiene things, they diferentes fix them. maneras de dirigirse a mí, People have different ways in the way that they interact with me. pero yo soy el mismo. But I am the same Aunque tenga person. sea diferentes profesiones, Different professions, perhaps. soy el mismo. But I'm the same Soy person. un hombre de negocios, I'm a man of business. pero soy pastor, But I am a pastor. pero tengo un ministerio. But I have a ministry. Entonces, alguna faceta, usted va a necesitar alguna faceta de mí. So you may need one facet of that. Quizás va a necesitar a un joyero, Maybe you need a jeweler. quizás va a necesitar a un consejero, Maybe you need a counselor. quizás va a necesitar algo de trabajo. Maybe you need something work related. Y orientamos a la gente en muchas And cosas. we orient people in many different ways. Nosotros nos hemos preparado. We prepared for that. Peter estudió 3 bachilleratos. Peter studied 3 bachelors, ¿En qué los estudió? international business, philosophy, and Spanish cultural studies. Ok. Luego hizo una maestría en And divinidades. then a master's in divinities. Explique por qué no es una maestría en teología. A master's in divinities requires 30 hours of counseling, which is what a master's in counseling requires. It also requires 30 hours of every philosophy and world religion that you could ever imagine, which would be another major for some, or master's degree, and then 30 hours of just pure theology. Es decir, incluye 30 horas de filosofía, religiones del mundo, incluye 30 horas de consejería y también incluye 30 horas de teología. La maestría típica solo son 30 horas y esto es 96. Entonces, la capacidad intelectual que tiene lo capacita para hacer el ministerio. So that intellectual capacity gives Pero- the ability for ministry. El conocimiento no es solamente lo requerido. But that's knowledge is not the only Se prerequisite. necesita el poder de Dios en nosotros, The power of God has to be in la llenura del Espíritu. the filling of the Spirit. Ahora, yo les quiero explicar algo. So I want to share something with you. Si usted no va a servir dentro de un ministerio, If you're not going to serve in a ministry, pues no va a necesitar el poder de Dios ni la unción. then you don't need God's power or the anointing. El Espíritu Santo puede venir a ti cuando creíste The Holy Spirit can come into you when you believe. y tú eres hijo de Dios, You're a son of God, pero eres del grupo, but you're part of that group. pero no eres parte del ministerio de Dios. But that's not part of the ministry. ¿Me explico?
I don't know if that makes sense. Los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. So the disciples were with Jesus for 3.5 years. Ellos fueron enseñados a través de gran maestro. And they were taught by a great teacher. Pero luego sopló sobre ellos y le impartió el Espíritu. But then he breathed upon them and they Y received luego the nos Spirit. dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el poder. And he told them, do not leave Jerusalem Hoy until día you una receive persona, power. hoy día una persona no camina con Cristo. Today, a person doesn't walk with Christ. Si tú tomaras la hora que cuente el domingo, So if you take Sunday, 1 hora, 1 hour, ¿cuántas horas necesitarías para que llegara a 3 años y medio? you know, how many years would you need to actually get 3.5 years if you're just counting down 1 hour of your Sunday? Ahora, ¿usted cree que los discípulos eran cualquier tipo de personas? And do you think the disciples were just any people? Caminaban con Jesús. They walked with Jesus. Se sentaba y les enseñaba. They sat with him when he taught them. Y los llevaba a ministrar. He took them to minister. Iban de 2 en 2, ciudad por ciudad, anunciando que Cristo iba a pasar por ahí. They went 2 by 2 to various cities to announce that Christ was coming. Los delegó su autoridad. He delegated his authority to them. Les impartió el ministerio. He gave them ministry. Les dijo, me voy a morir, He said, I'm going to die, pero les voy a dejar a ustedes el ministerio. but I'm going to leave you. Ya the les ministry. enseñé. I've already taught you. Y en la última cena And in that last supper, los comprometió. he committed them. A mí me dice, pastor, ¿por qué tú no das la Santa Cena todos los domingos? You know, some people ask me, well, why don't you do the Holy Communion Porque la all- mayoría de every Sunday? la gente no está comprometida con And he eso. says, well, the reason I don't do that is because the majority of people are not committed to God. Se oye bonito que tomar la comunión, It sounds pretty to have communion, pero la Santa Cena es para gente que se comprometió a llevar el ministerio del Señor. but that Last Supper was for those who committed to Si take the tú gospel of le Christ. pones atención a lo que estoy diciendo, So if you listen to what I'm telling you here, le va a reventar la cabeza a los religiosos. it's going to break religious minds here. ¿Por qué? Why? Porque no encaja con lo que ellos han enseñado. Because it doesn't quite match up with their Que ellos religious creen que cuando minds. tú recibes la Santa Cena, recibes un poder, como le dijera, algo sobrenatural ahí, algo misterioso, That when you receive communion, they believe that it's something, this supernatural thing that happens, a mysterious thing. pero no es así. But it's not about that. Simplemente es una copa It's a cup, que simboliza la sangre, which symbolizes the Un blood of pan. Christ. A piece of que bread, simboliza el cuerpo de Cristo. which symbolizes the blood of Christ. Entonces, ¿qué estamos diciendo? So what are we saying? Solamente son actos simbólicos. They're symbolic. No se recibe ningún misterio a través de ello. You don't receive any mystery. Jesús le da la Santa Cena a sus 12. No, so Christ gives this Holy Communion to his disciples. Uno de as ellos, su well. corazón no era recto. But one of him, this heart wasn't right. Y entró Satanás en el bocado de pan. And the Bible says Satan entered into him when he ate that bread. Entonces, uno se queda pensando, And so you begin to think, ¿para quiénes es la unción? so who is the anointing for? ¿Para quiénes son los ministerios? Who are the ministries for? ¿Para toda persona? Are they for everyone? ¿Todos deberían ser pastores? Should everyone be a pastor? ¿Todos deben ser maestros? Should everyone be a teacher? Si no te has preparado, But if you haven't prepared yourself, si todavía tienes un montón de razonamientos, if there's a lot of just thoughts in your muchas head preguntas, where you rationalize everything, no ha sido enseñado, you haven't really been taught yet, no puedes ejercer algo que no estás capacitado. then you can't exercise something that you Se ha cometido muchos errores en muchas iglesias There's been a lot of mistakes in a lot of porque se ha hecho el trabajo de una manera incorrecta. because it's done in an incorrect Que way. Dios en su misericordia hace milagros y sana a la gente y la libera es una cosa especial. You know, that God does miracles Pero and por la frees people is misericordia de special. Dios, You know, but He does it no through, por el tipo de liderazgo que a veces tenemos en nuestros. but He does it through His ministerios. mercy, not through the people that are. Ahora, born. si tú lees en la Biblia, So then, if you read in the Bible, la Biblia nos dice que millares y millares y millares le asistían, you know, and the Bible says that thousands and thousands, millones, billions would millions, le millions to asistían, billions assisted Him, y millones, miles le servían. but only thousands actually served Him. Entonces, la diferencia de millones le asistir So then we see a big difference between millions that were there, y los miles que le sirven, but only thousands that actually comparado a served, la humanidad compared in y the comparado a los que van a humanity reinar con él, and those that will reign in His kingdom. es un número muy poco. It's a very small number.
Entonces, cuando uno le dice a la gente que la Biblia dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, So when the Bible says, blessed are those who take place in the first resurrection, la segunda muerte no tendrá potestad sobre of ellos. which the second has no power. Serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años en la Nueva Jerusalén. They will be kings and priests and reign with him for 1,000 years in the New Y Jerusalem. luego cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo a posicionarse en la tierra, And then when that New Jerusalem comes and dwells here, porque habrá cielos nuevos, tierras nuevas, because it says there will be new heavens and a new earth, los que vienen ahí van a reinar y van a gobernar. that come there will reign and will rule there. Y los otros muertos no volvieron a vivir, dice la Biblia. And the Bible says, and the rest who were still dead did not. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera That's why resurrección. the Bible says, blessed is he that takes place in the first La resurrection, segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. because that second death Será- has no power over them. Se abrirán los libros, The books will be opened up. se llama el juicio del trono blanco, We call this the judgment of the Y serán white throne, juzgados. and they will be judged conforme a sus creencias. according to their beliefs. Los libros van a ser It abiertos. says the books will be opened. Me imagino que el libro mormón, me imagino que el libro The del book of Tórax, Mormon, the Torah, me imagino que el libro de los, el libro de los musulmanes, the Quran. del Corán. Todos estos libros van a ser abiertos So all of y these books will be cada opened uno up, va a responder conforme a su creencia. and then everyone will be judged according to their Pero lo más beliefs. lindo es But the most beautiful thing que la about it Biblia dice is the Bible says que los muertos en Cristo that the dead in Christ resucitarán primero will rise y que no hay first. condenación para And there ellos is no condemnation, y que no tienen que pasar por un juicio and they don't go through judgment, porque el Señor ya pagó por nosotros because Christ paid that price for us, y solamente quiere reinar con su iglesia. and He just wants to reign with His church. Entonces, la diferencia que yo hago cada domingo, cada semana o cada vez que puedo, tengo la oportunidad, So the difference of what we do every Sunday es motivarlos a ustedes, todos los que me siguen, is to motivate all of you that follow que us, se involucren en la obra de Dios, to get involved in the work of God, que se involucren en el ministerio de Dios. to get involved in the ministry of God. Para esto hay que tener dedicación, compromiso. That's why we have to have that dedication, that commitment. Amén. Amen. Entonces vamos a hablar sobre el ministerio de Dios. So we're going to talk about the ministry of God, Los ministerios de Dios. the ministries of God. El Padre hace las operaciones. The Father is He that does the operations. Siendo un solo Dios, One God, no un Dios de tres cabezas, not a God with three heads. hay una unidad en lo que hace, There's a unity in this, ¿verdad? right? Hay doctores generales, There's general doctors. pero hay la cabeza de los... fui a hospital cuando estuvo mi esposa allá en Herman I went to the Herman Hospital where my wife is, y pregunté por el doctor Estrada, and I asked for Dr. Estrada, que fue el que operó a mi esposa who was the one who did the surgery on my wife many years ago, hace 14 años. 14 years ago. Me dijo, no, él es la cabeza principal de todos los cirujanos de corazón aquí en el hospital. And they said, well, he's actually now the head of all of cardiology here at the hospital. Es una eminencia el tipo. You know, he's a Le very pregunto intelligent person. a mi cardiólogo, al doctor Dubagi, So I asked my doctor, Tubaki. y me dijo, sí, él es la cabeza Yeah, I said, yeah, he's the head of that. de ella, y me ha operado muchos de mis clientes. And he's operated many of my patients. Ahora él tiene una especialidad, He has a specialty. pero me imagino que para llegar a esa especialidad tuvo que haber estudiado otros ramos ¿verdad? But to get to that specialty, you have to get to so many different things. Entonces, lo que estamos hablando es, el Padre es el que está en control de todas las cosas. So what I'm saying here is that the Father's in charge of all Dice, el things. Padre hace las operaciones, So the Father does all of the operations, or is in charge of all of the el Hijo operations. hace otra función. So then the Son has a different function. Como Padre hace una cosa, como Hijo hace otra y como Espíritu Santo hace The otra. Father has a function, the Son has one, Siendo it's the Dios Spirit. mismo, ¿me explico? But it's one God. Cuando nosotros hablamos en el principio de la creación, So when we talk about Genesis in the beginning and creation, la Biblia nos dice the Bible que says, Dios dijo, hagamos al hombre. in the Bible, it says, God said, let us make man. Hagamos. The Bible said, let No us. dijo, voy a ser el hombre. The Bible doesn't say, let me make Entonces man. entraron los elementos que son necesarios para crear. And so then the elements were created and to create. Entonces Dios dijo, hizo un ser humano del barro So he made this being out of clay, y sopló. and he breathed life. Cuando Él sopló, le impartió vida. Ese es el espíritu de vida que le dio al ser humano. When he breathed upon him, he breathed life. That's the spirit of man. Y luego lo trajo a la existencia. Then he brought him into existence. Dijo, y el hombre fue un alma viviente. And man became a living being. Entonces aquí encontramos
Que Dios usó la palabra y el espíritu para crear el ser humano. So here we see that God used the word, and now we have a human being. El cuerpo fue tomado del barro, You know, the body was made from this clay, pero el soplo y el alma no. but that breath, that soul, El alma es la individualidad de cada ser humano que Dios le transmite a cada ser. your soul is actually your individuality. Y el It's who you espíritu es are. el espíritu de vida que usted tiene. And the spirit is that spirit of life that En you ese have. momento, ese espíritu de ese hombre era neutral. You know, before that, you know, it was a neutral thing. No distinguía entre el bien y el mal. You know, man did not understand good or evil. Dios no engendró un hijo. God didn't make a son. Dios creó un ser humano. He created a human Le being. impartió un espíritu, le impartió un alma y le dio un cuerpo. He gave him a spirit, a soul, and a body. Y le dio la oportunidad que el hombre eligiera And he let man choose. si quería tener una relación con Dios If he wanted to have a relationship o with entrar God, en desobediencia y vivir conforme a su voluntad. or be in disobedience. ¿Me están siguiendo? Amen. Eso se llama libre albedrío. You know, and that's what we see there. Entonces el hombre So man optó por desobedecer a Dios. decided to disobey God. Rompió relaciones con Dios. He broke that relationship with God. Cuando el Señor se le aparece en el huerto y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? God appears in the garden and says, Adam, where are you? Dice Adán, aquí tuve miedo y me escondí. Adam says, I was scared, so I hid. Después de desobedecer, After disobeying, le dio miedo. he was scared. ¿Y por qué estás escondido? Why are you hiding? ¿Y qué fue la respuesta? And what did he reply? Tuve miedo I was scared porque estaba desnudo. because I was nude. Todo el tiempo había vivido desnudo él y Eva y no se habían dado cuenta. Adam and Eve, they didn't wear clothes the whole time they existed. Pero ahí vieron su desnudez. But then primera vez, they saw it for the first time porque se vieron tal lo que eran. because they saw what they were. Seres creados por Dios, Beings created by pero God. que entraron en desobediencia. They entered into disobedience. Entonces Dios le dijo, por causa de esto, And God said, because of this, yo te dije, I told you, el día que coman de este árbol vas a morir. the day that you eat of this, you will die. Y eso se llama la muerte espiritual. And that's spiritual death. El hombre hubiera podido haber comido del árbol de la vida y haber tenido vida espiritual. You know, man could have eaten of the tree of life and he Pero would have no, the spiritual life. optó por el mal. But he chose the bad one. Viene cargando una muerte espiritual. So they're holding on to this spiritual Y death. para tener vida necesita volver a entrar en una relación con Dios. So in order to regain their life, they had to Y retain that no se relationship lograría with God. sino solamente a través de Jesucristo su Hijo. And that's only through Christ. Entonces el Padre es el que hace las operaciones nuevamente. So the Father's in charge of all the operations. El Hijo imparte los ministerios The Son imparts the ministries. y el Espíritu Santo los dones. And the Holy Spirit, the Cada gifts. uno tiene una función ministerial. Each one has a ministerial function. Entonces, si tú quieres un ministerio, ¿a quién se lo va a pedir? So if you want a ministry, who are you asking this for? Al Señor Jesucristo. To Christ. Si quieres los dones, ¿quién reparte los dones? If you want the gifts of the Spirit, who are you asking? Si quieres un ministerio, ¿a quién le va a pedir que lo llame al ministerio? And if you want ministry, who's it coming from? El Padre. Entonces, el Padre es el creador, So the Father then is the creator. el Padre es el gobernador He rules over everything, the governor. y es sustentador del universo. And he actually sustains the entire Hermanos, yo universe. sé que estoy luchando esta mañana con esta palabra. Brother, I know I'm struggling here. Yo los veo a ustedes que están trastabillando. I know you're struggling here. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que esto se entienda. Because the enemy doesn't want you to understand this. Hay café atrás, se puede parar y ir a tomar un café. There's coffee if you guys want Y coffee. los que están viendo por las redes sociales, And those on social media, pues que no se duerman, will stay awake. porque no hay café para ustedes. There's no Así coffee. que el Padre es el creador, So the Father then is the creator. es el gobernador, He's the governor, es el sustentador del the universo. sustainer of the Por él fueron universe. creadas todas las cosas. Through him all things were made. Todo le pertenece a él, All things belong to him. todo es de él. All things A él sea belong. toda la honra, la gloria por los siglos de los To him siglos. be all the glory, honor forever and ever. Ahora el ministerio del Padre. So the ministry Vamos of a the hablar Father. del ministerio del Padre. We're going to talk about the ministry of the Father. Quien llama a un predicador, a un pastor, a un evangelista, a un maestro, a un hombre para servirle, es el Padre. He that calls a person to serve in ministry is the Father. Jesús oró para que el Señor le dijera quién eran las personas que él había escogido, Jesus prayed so that he could choose the right para llamarlos. to call them. Entonces, Él es el que los llama, So he calls them, Él es el que los confirma. confirms them. El Señor te confirma que te ha llamado a un ministerio. He confirms that he's called you to a ministry. Y cuando Él te llama, no quiere decir que tú ya estás preparado. And when you're called, it doesn't mean you're ready. Estás estudiando una carrera You're studying something
for a y luego career. decide que va a cambiar de profesión, And then you say, I'm going to do something else. entonces toma los básicos So you take some y basic luego se courses, delinea para ir a tomar la carrera que tiene. and then you go into line up in the career you want to take. Y si va a ser doctor, If you're going to be a doctor, ya cuando has estudiado when you've studied, y luego pasa por la práctica, and then you have a time of practice, ya está confirmado then you're confirmed. y ya puedes ejercer el doctorado. Then you can practice that doctrine. Algunos hermanos Dios les da una palabra profética, Many brothers in the church, God gives them a word, inmediatamente ya son profetas. and now they're a prophet. Dios le dice que le va a usar como pastor I'm going to do what the pastor does. y vienen con el pastor y le dice, Dios me habló que usted ya no va a ser el pastor, sino que yo voy a ser el pastor. And they come to the pastor and say, God gave me a word that you're no longer going to be the pastor, now I am. Yo lo he escuchado. Brethren, I'm telling you because I lived it. Amigos, ya les ha pasado eso. And it's already happened, all right? Por eso yo no le doy mucha palabra cuando Dios me dice a alguien, That's why I may not tell you some things when God's telling me something. porque yo protejo el lugar que Dios me puso. Because I got to protect the place God put me, right? Porque si hay gente así, Because there are people like quieren that. ejercer sin tener profesión, sin tener la capacitación. You know, they want to exercise these things without having studied or done anything to prepare for it. Estábamos en Colombia, We were in en Colombia. una conferencia para 5,000 líderes. It was a conference for 5,000 leaders. 5,000 líderes. 5,000. No miembros. Not líderes. members. These are the leaders of the church, okay? Y entonces, And so, el día que se me dio a mí una palabra profética, the day that I received the prophetic word, le dice el pastor César Castellanos al doctor Derek Prince, Pastor Cesar Castellanos says to Derek Prince, le dice, doctor, Doctor, yo quiero la unción para enseñar. I want the anointing to teach. Yo quiero la unción de maestro. I want the anointing of a teacher. Y el doctor Prince lo mira And Dr. Derek Prince looks at him y le da esta palabra. and he gives him this word. No os hagáis maestros muchos de vosotros, Do not make teachers of many, porque por eso recibiréis mayor for condenación. you shall receive the greatest condemnation. Porque no te puede llamar maestro si no estás capacitado para enseñar. Because if you're not called to be a teacher, it's not just something that comes to ¿Y you. sabes una cosa? And you know something. La iglesia carece de maestros. You know, the church has this. No hay maestros. There's no teachers in the church. Y si hay un maestro, And if there is one, lo invitan a una iglesia, they invite him to a va a church. venir el doctor maestro fulano de tal. Doctor is coming from Plum. Él es un maestro. He's a teacher. Nadie llega. Nobody would arrive. Pero si llega un evangelista que hace escándalo, But you got an evangelist coming. todo el mundo va corriendo a The la whole world runs. porque así estamos hechos. That's just how we're made. El verdadero maestro es el que te mete el dedo en la oreja y te escarba, You know, that true teacher is that person who puts te their deja hand in your ear, pensando, makes you think, te hace reaccionar, makes you react, te da un sacudón y te deja ahí. and it shakes you up and kind of moves you there. Eso nos pasó el viernes, ¿no? That happened there on Friday, right? Porque ayer me hicieron llamadas y pues entendí qué estaba pasando. Yesterday I received phone calls and I understood kind of what was going on. Algo se revolvió allá, Something was mixed up. pero eso es interesante. But it's interesting. Entonces el ministerio del Padre nos llama, nos confirma. So the ministry of the Father calls us, it confirms, Él es el que te unge. He anoints. ¿Quién ungió a Jesucristo antes de empezar su ministerio? Who anointed Christ before He began His ministry? Cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista When Jesus went to be baptized, y entró al río Jordán, He went into the Jordan la Biblia River. dice que el reino de los cielos se abrió It says that the kingdoms of heaven opened up y descendió el Espíritu Santo y reposó sobre él. and the Holy Spirit descended upon Him and Jesús remained no on Him. pudo empezar su ministerio hasta que el Espíritu Santo no entró a él. Jesus could not begin His ministry till the Holy Spirit Hoy hay fell on Him. muchos pastores ministrando sin la unción, sin el poder del Espíritu de Dios. And today we have many pastors who are preaching Esta without the semana me anointing. dio dolor de estómago This week, I had a stomach ache. porque hemos escuchado grandes predicadores y nosotros mismos hemos seguido a algunos de ellos. Because we've heard of great teachers and preachers that we followed ourselves too. Iglesias grandes Massive churches. y todos marcados con abuso a niños. And all of these that Niños. were with abuse of Abuso children, sexual. verbal abuse, and other things. Si no iba a la cárcel, lo iban a destituir de su posición. You know, and if they weren't going to be sent to jail, they would at least be kicked out. Es terrible, hermano. You know, and it's terrible because this is what's happening. in Esto our churches. duele. It hurts. Esto nadie se goza de estas You don't cosas. rejoice in that. ¿Qué está sucediendo? What's happened? La gente que no está controlada por el poder de Dios vive conforme a la carne y conforme a sus pasiones. People are living according to their passions and the Por flesh eso es instead of to God. necesario que la persona cristiana viva
guiada por el Espíritu diariamente. That's why it's important to live according to the Spirit every day. Entonces el que te unge es Dios. So he that anoints you is God. El que te hace propiedad de él y te sella es Dios. He that seals you is God. El que te da las arras es Dios. And he that gives you that Esto down nomás, payment is God. esto That nomás es essence. la introducción de esto. And this is just an introduction into this topic. Pero si vamos a confirmar y ungir y sellar, To confirm, to anoint, to seal. vamos a verlo en 2 Corintios 1:21. In 2 Corinthians chapter 1, verse Que lo 21. que les dije primero está aquí en la Biblia. And what I first told you is this. El que nos confirma con vosotros en Cristo He that confirms us in accordance with Christ, y el que nos ungió and he that anointed us, es Dios. is God. ¿Quién te confirma y quién te unge? So who confirms you? Who anoints you? Dios. God. ¿Te ha ungido Dios? Has God anointed you? ¿Te ha confirmado Dios? Has God confirmed you? Es una buena pregunta. That's a good question. Quien también nos ha sellado y nos ha dado las garantías, las arras del Espíritu en nuestros corazones. For he that has sealed you and given you the guarantee of the Spirit in our hearts. ¿Quién te da la garantía? So who brings you that guarantee in ¿Quién your te heart? hace propiedad de él? Who makes you Dios. His property? God. Porque es Dios que te imparte su Espíritu. Because it is God that who gives His Tú Spirit. tienes un espíritu humano, You have a human spirit. pero cuando el Espíritu Santo entra a tu espíritu y le da vida a su espíritu, When the Holy Spirit enters and comes into you, la Biblia dice que tú llegas a ser uno con Dios. the Bible says you become Un solo one with God. espíritu con Dios. One spirit with God. Y luego se comienza a manifestar la grandeza de Él. And then the greatness of Him becomes. Esto es hermoso lo que estamos hablando hoy. And it's a beautiful thing that we do. Ahora bien, Okay, then. hay diversidad de dones, There's a diversity then of gifts, pero el Espíritu es el mismo. but the Spirit is ¿Quién one. imparte los dones? So who gives these? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Hay diversidad de ministerios, There's a diversity of ministries. pero ¿quién imparte los But ministerios? who imparts these ministries? El Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. Hay diversidad de operaciones, There's a diversity of pero operations. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. But the God who does all of these things is the same one. Hay diversidad de operaciones. Todas las operaciones las hace el Padre, You know, all the operations pero of tiene God su agente divino, but He has His divine que es angel, su palabra y su espíritu. Word, Spirit. ¿Me explicó? ¿Me Am I expliqué? making sense? Ahora bien, hay diversidad de ministerios, Diversity of ministries. pero el Señor es el mismo. The Lord is the same. Los dones del versículo 4 son diversos y tienen relación con el Espíritu. The gifts of the Spirit are diverse and have a relation with the Spirit. Hay también diversidad en los servicios There's o also ministerios, diversity in the ministries and services, los cuales se refieren al Señor Jesucristo. which are referring to the Lord Jesus Christ. En el versículo 5, finalmente, el versículo 6, tenemos la diversidad de operaciones And finally, in verse 6, we have the diversity of operations, que están relacionadas con el Dios Padre, which are related to God the Father, quien hace todas las cosas. who does all things. Entonces, si Dios te va a capacitar a ti para un ministerio, So if God is going to give you the ability, the capability for a si Dios te ministry, va a capacitar, if He's going to give it to you, Él va a necesitar He's going to need llamarte, to call you, ungirte, anoint you, sellarte, seal you, confirmarte confirm you, y darle la unción and give you the y anointing, darle el Espíritu give you the Spirit, para capacitarlo to give you that capability para que tú puedas hacer la obra. so you can do the work. Amén. Amen. Pero muchos quieren correr sin la unción, sin el poder. But many want to run without the anointing or the Ah, no, power. porque el profeta, el apóstol me dio una palabra que voy a ser pastor. Oh, but the prophet over there, the apostle, told me I'm going to be a preacher. Un día le pregunto al pastor César, oye pastor, ¿y cuántos ministerios hay? And one day I asked Pastor Garcia, how many Yo sé que ministries son are there? 5, pero yo quería saber qué me decía él. I mean, I knew there were 5, but I'm going to ask him, well, what's his take? Me dijo, son 6. He told me there's 6. ¿Cómo que 6? Yo So- sabía que son 5. Well, what do you mean? The Bible talks about 5. Dijo, sí, es que algunos son para estorbar. He said, well, yeah, but some are there to just kind of disturb. It's a pun from pastor in Spanish. Y así es, eso es And correcto. that's what it is, right? Algunos no están haciendo el trabajo. Some are Imagínate not que si doing the work. usted busca una iglesia que, no hay, que el poder de Dios no se mueve If you're looking for a church where the y que la power of God unción isn't no moving, está, and the anointing isn't there, ¿qué estás haciendo ahí? then what are you doing there? Estás perdiendo el tiempo. You're wasting your time, right? Ni te estás preparando para un ministerio. You're not prepared for ministry, right? El pastores que no se prepararon, The pastors I've seen that have not que no prepared, recibieron una preparación they teológica, didn't receive a theological preparation. tienen miedo de perder el púlpito They're scared of losing their pulpit. y por esa razón no capacitan a nadie. And that's why they don't help anyone to grow. A mí me gustaría que ya me reemplazaran I would like to be replaced, porque puedo viajar más. because then I can travel more, Amén. right? Esa es la gran diferencia. And that's the biggest difference. Ahora, el ministerio del Hijo The ministry of the Son.
el ministerio del Hijo. the ministry of the Son. Él es el que nos sana, He's the one who heals us. el Hijo es el que nos salva, He saves us. el Hijo es el que nos liberta He liberates us. y el Hijo es el que nos imparte los ministerios. And He imparts the ministry. Esto es lindo. That's Amén. beautiful, right? ¿Cuál es el ministerio del Hijo? So what then is the ministry of the Son? Nos sana, nos Heals salva, and nos saves us, liberta, liberates us, nos imparte los and He ministerios. imparts the ministries. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. And we'll see what the Word of God says. Estamos hablando de la mano de Dios. We're talking about the hand of God. La mano de Dios. The hand of God. Y lo ilustramos de esta manera. And we illustrate it in this way. El apóstol The apostle, es el gordito, it's the chubby one here, el chaparrito, shorter than the other fingers. que él puede tocar al evangelista, Then he can touch the perdón, evangelist, puede tocar al profeta, prophet. porque los profetas Because prophets son muy inmorales. are very, Siempre andan en las nubes they're always kind of in the clouds. They're y a no little tienen, disconnected. no tienen verdaderamente, como le dijera, estabilidad. There's not a lot of that stability. Si no se une verdaderamente al ministerio apostólico, If they don't unite with the prophetic ministry, tienden a caer. they tend to fall. Siempre andan mal. They're always in that path. ¿Por qué? Why? Porque estos dos tienen que estar juntos. Because these have to be together. Mira la mano, por favor. El apóstol tiene que estar en contacto permanente con los profetas, It has to be in constant contact with the prophets. porque tienden a desviarse. Because they tend to kind of Andan en las nubes y se les olvida que viven en la tierra. they get in the clouds and they forget they're on earth. Y es realidad. And that's the reality. ¿Cuánta palabra profética profetizan que no es verdad? How much prophetic word do they do that's not true? A veces habla por emoción, Sometimes they speak a emotionally, veces un demonio a través de ellos or a habla, demonic spirit speaking through them. o a veces el Espíritu de Dios. Sometimes it's the Spirit of God. Ahora uno tiene que discernir. So you have to discern. La Biblia dice que un profeta hable The Bible says that a prophet y speaks los demás disciernan. and the rest discern. ¿Por qué? Why? Porque puede ser el espíritu del hombre o el de la mujer hablando, Because it could be the spirit of the man or woman porque speaking. puede ser un demonio hablando, Because it could be a demonic force, porque puede ser el espíritu de Dios. or it could be the Spirit of God. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? What did the Lord say to Peter? Vete de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Apártate de mí, Satanás. Get away from me, ¿Por Satan. qué se lo dijo? Why did he say that to Peter? Porque él andaba siendo usado por el enemigo. Because he was being used by the enemy. Dejó que el enemigo entrara para profetizarle, He let the enemy enter into prophecy, diciéndole cosas al Señor que no eran verdad. saying things to the Lord that weren't true. Y uno oye a la gente. And you hear people. A veces no los confronta porque pues no quiere problemas. Sometimes you don't confront that because you don't want to create other issues. Pero el ministerio del apóstol es muy importante But the apostolic ministry is very important porque la unción de él es para llamar al orden a todos los ministerios. because it's there to keep the other ministries Si in usted line. viene y profetiza y viene y se para en este altar y dice Dios me ungió como profeta If you get up on this altar and you say, y God called me to be a comienza a prophet, vivir una vida de doble, ¿cómo se dice? but you begin to live a double life, Moral, poco a poco tú te vas quemando solito little by little, that gift just, porque ya la gente no cree en tu ministerio. people no longer believe in what you're saying. Porque lo que dice y lo que hace no es correcto. Because what you say and what you do doesn't line Si up. algo pide Dios, Dios profeta de la santidad. The only thing that God asks for a prophet then is holiness. Le estaba compartiendo a los hermanos esta semana I was sharing with the brothers this week que Israel estaba en guerra con Siria. that Israel there is at war with Syria. Y sucedió que ellos le pagaban mucho impuesto a los sirios, los israelitas, The Israelis were paying a lot of money to Syria. pero se murió el rey de Israel But the king of Israel y died. llegó otro a tomarse el lugar. And another came and took his place. Y resulta que él decidió no pagar impuestos. And he said, I'm not paying the taxes anymore. Yo no le voy a pagar más a Siria porque nos está arruinando. You know, they're putting us in ruin. I'm not going to Y give them. comenzó a hacer guerra contra ellos. And he began to fight them. Entonces Siria se levantó con un ejército enorme So Syria raised a great army. y vino en contra de Israel. And it came against Israel. Pero siempre que venían en contra de Israel fracasaban. But every time they attacked Israel, they failed. Y el rey preguntó, And the king asked, ¿qué está pasando? what is happening? ¿Por qué todos conocen los enemigos conocen nuestras emboscadas y terminamos perdiendo? You know, why do the enemies know all of our plans and we keep losing? Dijo, es que tienen un profeta. He said, they have a prophet. Que él recibe todo lo que usted está pensando en la recámara That he receives everything that you guys are thinking. y va y se lo dice a ellos. And he goes and he tells them. Ese es el ministerio profético. That's a prophetic ministry.
que no está adivinando, He's not guessing, guys. porque dice, no sé si es el Espíritu de Dios o el Espíritu de sospecha. I don't know if it's the Spirit of God or the Spirit of suspicion. Pero aquí vemos But here we see que este profeta era Eliseo. that this prophet was Elijah. Dijo, no, es que tienen un profeta que se llama Eliseo. They have a prophet, his name is Elijah. Y entonces And so mandaron a una ciudad todo el ejército, mucho del ejército de Siria, they sent almost the entire army there from Syria para acabar con la vida de Eliseo. to destroy the life of Elisha. Y cuando se vio rodeado de toda cantidad de ejército, And when he saw himself surrounded by the entire army, oró a Dios. he prayed. Le dijo, Señor, He said, God, yo sé que son más los que están con nosotros que los que están en contra. I know there are more that are with us than those who are with them. Fueron velados los ojos del enemigo The enemy's eyes were closed. y él vio todo el ejército celestial que lo estaba protegiendo. And he was able to see through his spiritual lens all Salió of the enfrente army that was de with ellos y se him. escapó. And he escaped. Porque un profeta de Dios no se compromete con las cosas del mundo. Because a prophet of God doesn't work with those things of Porque the un world. profeta de Dios vive santidad, He lives in holiness vive en compromiso con Dios. with a commitment to God. Por eso no creas entrar a un ministerio mediocre tú, So don't think you're going to be entering into a porque la mediocre unción te ministry. va a derrumbar y te va a acabar, Because the ministry will that'll destroy you with that anointing. porque no estás viviendo una vida recta. Because you got to live a right life. Entonces, el apóstol The apostle tiene control o tiene autoridad has authority, o es la persona que está muy cerca del profeta. or is very close to the ¿Se prophet. acuerdan que Pedro era el evangelista Remember that Peter was the evangelist. y Juan qué era? And what was John? El profeta. The prophet. Los dos andaban juntos. They were together all the time, Amén. right? ¿Quiénes andaban juntos? Who was together? El profeta. Peter and John. Uno tenía The prophet and the el apostle. don de evangelismo One had the gift of y el otro tenía sharing the gospel, el ministerio. and the other had the prophetic ministry. Y hablaban, And they spoke. los dos trabajaban The juntos two worked together. y operaban juntos. They worked together a lot. Estaban juntos. They were always together. El apóstol Pablo, The apostle él Paul, estableció los 5 ministerios. he established the 5 ministries. Jesús estableció los 5 Jesus ministerios. established the 5 ministries. Y es lo que estamos viendo. That's what we're seeing here. El apóstol, The apostle, el profeta, prophet, el evangelista es más largo que todos los the dedos. evangelist, is a little longer than the other one. Siempre Dios escoge una persona más alta. He always uses a taller person, it seems. No sé por qué, I don't know. pero esa es la bendición. That's the blessing. El evangelista sale del grupo. The evangelist leaves the group. Él es el que va a evangelizar. He goes to the Tiene el evangelist. don de ganar la He gente. has a gift of winning people. El pastor no. The pastor doesn't. El pastor está casado con la iglesia. The pastor is married to the church. No se quiere He ir. doesn't want to leave. Él quiere estar con su He wants to congregación. be with his Él congregation. ama su He iglesia. loves his church. Está casado. He's married. Amén. Amen. Y el maestro, And then we have the teacher. ¿qué hace el maestro? What does the teacher do? Es el que te mete el dedo en la oreja. He puts that finger in your ear. El que te produce cosquillitas. Kind of tickles you a little bit. El que produce reacción cuando enseña una palabra. He makes you react when you receive a word. La gente comienza a preguntar, People begin to ask. pero será que sí, pero será que no, pero será esto, será aquello. No, what is it? Porque el maestro tiene la capacidad de despertar la mente de los hombres Because the teacher has the ability to wake up the mind of men, para que la gente sea preparada en la palabra de Dios. so people then can Entonces- hear the word of God. Los 5 ministerios So the 5 que minutes están representados por esta mano are represented by his hands, son la mano de Dios. the hand of God. Decimos en español, dame una mano, ¿verdad? In Spanish, they give me a hand. Esta es la mano de Dios. It's the hand of God. La Biblia dice, si yo por el dedo de Dios, The Bible says, if I, by the finger of por God, el dedo de Dios, by the finger of God, echo fuera a los demonios, cast out demons, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then surely the kingdom of God is El come. dedo de Dios. Cuando Dios toma este dedo y lo pone en tu lugar, When God takes his finger, es puts it in your Dios place. operando. We see God operating. Cuando yo vengo y toco la tecla del piano, When I'm playing the piano, o toco una tecla, I touch one key. mientras yo tenga el dedo poniendo en la tecla, As long as I'm touching that key, el keyboard da sonido. there's a sound. that Pero comes cuando out yo of the quito el keyboard. dedo, But when I take off my deja finger, de dar sonido. it doesn't sound anymore. Cuando el ministerio de Dios está verdaderamente comprometido con Dios, When the ministry of God is truly y committed to Dios God, toca ese dedo, and God touches that hand, es cuando verdaderamente suceden las cosas. that's when things happen.
¿Se imagina si una iglesia operara bajo los 5 ministerios? So imagine if a church operated under the 5 ministries. ¿Cuánto tardó Jesús para establecer 12? How long did Jesus take to establish the 12? 3 años y medio, pero eran todos los días. 3.5 years, but it was every day. Si alguno tiene un llamado y viene nomás una hora el domingo en la mañana, If somebody has that calling, but they only come on Sunday mornings, ¿cuándo lo vamos a capacitar? when are you going to be having that capability? Y luego a veces llegan tarde, But sometimes you're just late. ¿verdad que somos flojos? ¿No? Sometimes we're lazy, right, brothers? Y queremos que Dios nos use. But we want God to use us. Queremos que Dios haga maravillas a través de We nosotros. want God to do miracles. No, But it doesn't work like that. es un compromiso diario. It's a daily commitment we De have. la mano de Dios y sus ministerios. The hand of God and His ministries. Por eso algunos van a necesitar los 5 That's ministerios. what I'm talking about, the 5 ministries. Si no los entienden, If you por don't lo menos que lo sientan, at ¿no? least feel them, right? Algunos entienden. Some understand. Ahora, el propósito de los 5 ministerios. The purpose of the 5 ministries. Dice en Efesios 4, 11 al 16. In Ephesians 4:11 through 6. Y cuando él dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, Efesios 4, 11. Corinthians. That's probably not the same book. No está en el libro, ok. And so He constituted some to be apostles, others to be Dice que prophets. él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, porque él es el que establece los ministerios. Yeah, we're talking about the Lord Jesus because He's the one who established the ministry. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, And He constituted some to be a otros apostles, profetas, some to be prophets, a otros evangelistas, some to be evangelists, a otros pastores some to be y pastors, a otros maestros. and others teachers. ¿Para qué son los 5 ministerios? What are the 5 ministries for? A fin de perfeccionar a los santos To prepare God's people para la obra del ministerio, for works of service, para la edificación del cuerpo de Cristo. so that the body of Christ may be built up. Las iglesias que visitamos normalmente se conoce el ministerio pastoral, The churches that we go to, they're more familiar with the pastoral ministry, pero no se conoce mucho acerca de los otros ministerios. but they're not familiar with the others. Ahora, si preguntamos por qué la iglesia tiene deficiencias, And so if we ask, well, why does the church have deficiencies? ¿qué les falta? What's missing in the church? ¿Dónde están los profetas? Where are the prophets? ¿Dónde están los evangelistas? Where are the evangelists? ¿Dónde están los pastores Where are the pastors? o maestros? Where are the teachers? Entonces, ese es el propósito de Cristo, establecer los ministerios. That's the purpose of Christ to establish the ¿Y ministry. para qué son los ministerios? So what are the ministries for? A fin de perfeccionar a los santos, The perfection of the saints, para la obra del ministerio for the work of the y Spirit, para la edificación del cuerpo de Cristo. and so that the body of Christ will be ¿Cómo va a built ser up. perfeccionada la iglesia y cómo va a ser perfeccionado el cuerpo de Cristo How can the body of Christ be perfect si no operamos con los 5 if ministerios? we do not operate then with the 5 ministries? Yo espero un día que el Señor me dé los 5 ministerios completos. You know, I'm waiting for that day when God gives those to me. Ya tenemos la mira por ahí de un evangelista, You know, we have a look on an evangelist, ya tenemos la mira de unos pastores que ya están trabajando. some people for pastors, Todavía no he visto entre ellos que se levante un maestro, excepto mi still waiting hijo, for a teacher, maybe myself. que viene con ese don, With that gifting, porque conoce la palabra, she knows the word conoce el trasfondo, and the depth of it. pero por lo menos ya estamos cerca. You know, but we're getting close, right, guys? Imagina el día que operemos bajo los 5 ministerios, los 5 aquí parados trabajando. Imagine, we can have everyone working in that ministerial No capacity. queda demonio parado, You wouldn't have any demonic forces left porque entre los 5 because with the 5, los derrumbamos. you knock them down. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos And so that the church may be built up para la obra del ministerio into the work of the Spirit y para la edificación del cuerpo de Cristo. for the edifying of the body of Christ. Hasta que todos, ¿hasta que qué? Until we all reach, Lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. until we all reach unity in the faith and the knowledge of the Son of ¿Por qué no God. llegamos al conocimiento, a la fe del Hijo de Dios? Why don't we all get there? Porque no estamos operando completamente dentro de los ministerios. Because we're not operating fully in the ministry, in the gifts. A un varón perfecto. A perfect being. No, pastor, es que nadie es perfecto. Oh, brother, no, it's perfect. ¿Por qué no somos perfectos? Why aren't we? ¿Qué nos falta? What are we missing? La operación de los ministerios. The operation A of fin de ministry. perfeccionar a los santos, Because it's for the perfection of the para la saints, obra del ministerio, for the work of ministry, para la edificación del cuerpo de Cristo, to edify the body of Christ, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, that we all reach unity in faith and knowledge of the Son of a God, un varón perfecto, and become a mature, la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. attaining the whole measure of the fullness of Christ. Para eso son los 5 ministerios. That's what the 5 ministries are for. Hermano, esto es impresionante. Brother, it's impressive. Ese es el modelo apostólico. That's the apostolic Ese es el model modelo que el Señor estableció. that God established. ¿Quién va a reemplazar ese modelo? Who's going to replace that? Aunque le leamos libros y Even though we vayamos read a todas las books. universidades. We go to different universities. No, quien te capacita es el que nos llamó. He that gives you the capacity is he El que that te calls. llena de su espíritu es Dios. That fills you with the Spirit is God. Amén. Para que ya no seamos niños That we no longer be infants, fluctuantes, tossed back and llevados forth por doquier by the waves, de todo viento de doctrina. or blown here and there by way of kind of teaching, Para que no seamos qué? so that we're no longer what? Porque algunos son niños en la manera de hablar. Because many people are infants, they're kids. Sí saben Biblia, They know some Bible, pero la tienen todo revuelto. but it's all mixed up. No han sabido discernir, no han sabido interpretar la palabra. They don't know how to discern. No how han to tenido un interpret. maestro que los ha guiado. They haven't had a teacher maybe that's taught them. Los discípulos hubieran ido a predicar y a enseñar sin la capacitación, qué desastre hubieran hecho. Imagine if the disciples had gone to go teach without the teaching of Christ. ¿Aló? Hello. Para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. So they're not tossed back and forth by the waves or blown Que here and there by emplean every con kind of astucia teaching, las artimañas del error. or by the cunning and craftiness of men and their deceitful scheming. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up unto him who is the head, that is Christ, En que todo el cuerpo bien concertado, from the whole body joined unido entre sí por las coyunturas, and held together que ayudan mutuamente, by every supporting según ligament, la actividad propia de cada miembro. grows and builds itself up in Recibe love, crecimiento para ir edificándose en amor. as each part does its work. Una iglesia capacitada en el amor, A body of Christ that is con los built up 5 in love ministerios, with the 5 ministries es una bendición. is a blessing. Yo le decía a Piro esta mañana, ¿por qué no le da una clase a los hermanos que quieren ministerio? I was telling Peter, well, why don't you give a class this morning to people that want Porque ministry? los hermanos quieren que el maestro vaya a su casa y les dé las clases ahí en su cuarto. Because the students want you to go to their house and give it to them right in their room. Porque todo lo queremos hoy fácil. Because today we really want everything easy. Yo recuerdo cuando Fernando manejaba desde acá hasta Houston todos los 2 días a la semana era que iba. I remember when Brother Fernando would drive 2 times a week to Houston. Ahora yo tardé 6 años en el seminario. I was in seminary for 6 years. Día y noche. Day and Ahí night. There, you yo literally vivía en were. la escuela. I lived at the school. No, fue que yo iba un rato. It wasn't like I was there part-time for a little bit. No, fue permanente estar ahí. I stayed there. Imagínate que había que estudiar inglés, Imagine, I even had to study había que English, estudiar español, Spanish. y ni sabía bien el español. I didn't even know Spanish well Porque enough. uno cree que habla español bien, You know, because everybody thinks that they speak hasta Spanish que lo meten en well. una clase de gramática Until you're in a grammar class for Spanish, y se confunden todos los verbos, todos los tiempos. and you gotta conjugate, you confuse everything all together, your verbs and the tenses and times and Verbos, adverbios, verbs, raíces, adverbs, root words, root la etimología de las palabras, etymology of el words, subjuntivo, subjunctive, todos los tiempos gramaticales. all the grammar tenses. Y cuando yo troné el primer año en la clase de gramática. Yeah, I didn't do well that first year of grammar. Yo perdí el año con la Yeah. clase de gramática. He's saying he lost it, but that's in English. That means I failed that class. ¿Por qué? Why? Porque mi español no era todo el que me necesito. Because my Spanish wasn't where it ¿Sabía should que un be. predicador usa 10,000 palabras para comunicarse con la congregación? Did you know that a pastor uses at least 10,000 words in his vocabulary to communicate with the congregation? Y la congregación usa 3,000. And the congregation uses 3,000 to understand and listen to that Por message. eso el domingo que vienen aprenden palabras ustedes. So I need you guys to get on the vocabulary here. ¿Qué es la hermenéutica, pastor? ¿Cómo se comen? What is hermeneutics, pastor, and how do you eat that? No, son todo lo que se ha estudiado. That's everything that you study. Por eso es tan importante. La iglesia se tiene que capacitar, hermanos. The church has to prepare itself. No me diga que el apóstol Pablo no era cualquier cosa, no, Don't tell me Pablo. the Apostle Paul wasn't studied. Era un perito de la ley judía, era un abogado de la ley judía. He was a lawyer of Jewish law. Era registrado con su título, He was registered. era nacionalizado, hablaba los idiomas. He spoke varios the idiomas. languages.
Por eso Dios lo usó para escribir toda esta información. That's why God used him to write most of the Bible. Uno ve los escritos de Pedro, son muy limitados. When you read Peter's writings, they're very Tenía unción limited. y ganaba a la gente, He had anointing and he would read people to pero no era God. un maestro, no era un teólogo como Pablo. But he wasn't a teacher or a theologian. Si eres maestro, a ti te agrada la vida de Pablo, So if you're a teacher, you really enjoy reading things of porque Paul. es el hombre que te alimenta, It's a te person nutre, that te llena de teaches, conocimiento. that fills you with knowledge. Amén. Amen. Muy bien. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos regenera, regenerates us, nos santifica, sanctifies nos us, imparte los dones he gives us the gifts, y nos llena de poder. and he fills us with power. Amén. Amen. Los ministerios son para las operaciones de Dios, The ministries from the operations of God que tienen como propósito suplir la vida de la vida a las personas that have the purpose of fulfilling things in life to a fin people de que sean perfeccionados so that they can be perfected y lleguen a ser vencedoras. and be more than conquerors through Christ. El ejercicio de los dones To exercise these gifts, es la obra del ministerio y las operaciones de Dios en la iglesia it's the work and the operations of God in que the tiene church, una finalidad específica, and it has a specific goal, que prediquemos el evangelio de la vida. that we preach the gospel of Este es life. el evangelio que tiene como objetivo prepararnos y además preparar a los muchos hijos de Dios para que sean aptos para reinar con el Señor en el mundo venidero. And this gospel has the object and the whole purpose to prepare all the sons of God to be able to reign with the Lord in this world. Los dones, The gifts, los ministerios the ministries son para reinar. are to reign. Si aquí tú ejerces los dones de Dios, So if you exercise here the gifts of God, tú eres considerado un hijo de Dios y un siervo de Dios. you're considered a son of God, a servant of God. Tú representas el gobierno de Dios. You represent that the Tú government of tomas God. autoridad You take authority sobre las tinieblas, over darkness. tiene el conocimiento para dirigir a la gente You have knowledge then to y está guide people, comprometido. and you're committed to God. ¿Por qué tienes que manejar hasta allá? ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué Why do you no have to drive there? Why do you go that? Descansa. Rest, take a nap. Yo no me siento cómodo. I don't feel comfortable with Me it. siento que no estoy logrando todo el objetivo por el cual Dios me preparó. I feel like I'm not doing everything then that God Cada called día me hay gran to. preocupación en mí. There's that great worry in me. ¿Cuándo voy a concluir con usted su obra que Dios comenzó? When will we conclude the work that God's done with you? Si Dios te mandó a esta iglesia, a este ministerio, y si no eres capacitado y pierdes todo If God called you to this church, por negligente, but you lose everything por tu pereza, because of laziness, porque nunca te comprometiste because of not committing yourself to God. y quieres la gloria, pero no quieres pasar por la You historia. may want the glory, but don't want to go through the process to get there. Quieres la gloria sin el Calvario. You want glory without Calvary, No, eso no sucede. and it doesn't quite El work like that. reino de los cielos sufre violencia The kingdom of God suffers violences, y solo los valientes lo arrebatan. and only the valiant will survive. El propósito de los dones, So the purpose of the gifts is this, revelar el cuerpo de Cristo en la tierra, is to reveal the body of Christ on this earth, evangelizar al mundo evangelize the entire y world, para liberar al pueblo de Dios de la potestad de Satanás, and to free the people of God from the power of Satan, para perfeccionar a la iglesia to perfect the church, y para edificar el cuerpo de and Cristo. edify the body of Christ. Esta es la enseñanza apostólica, This is the apostolic teaching. esta es la enseñanza para la iglesia. This is the teaching for the church. ¿Por qué es tan necesario los ministerios? Why the ministries are ¿Y por qué necessary, es tan necesario la obra del Espíritu and Santo? why the work of the Holy Spirit is necessary. Porque a través de los dones Because through the gifts, se revela revelar el cuerpo de Cristo en la it tierra. reveals the body of Christ to this earth. Tú puedes evangelizar con los dones el mundo You can spread the gospel to para this liberar world, al pueblo de Dios de la potestad de Satanás to free the people of God from the y power of para Satan, perfeccionar a la iglesia perfect the y church, para edificar el cuerpo de Cristo. and edify the body of Christ. No puedo continuar, tiempo se me fue, I'm going to conclude with that, pero tengo que decir esto, but I need to say this, hermano, brother. el reino de los cielos The kingdom of God es el tesoro más grande, is the greatest treasure. es para la eternidad, It's for all of eternity, donde Dios va a disfrutar y le va a dar todo el reinado a sus hijos. well, God will give all of his reigning to his Pero children. allí no hay mediocres, There's no mediocre people there. allí no hay gente floja. There's no lazy people there. Los que venían a dormir a la iglesia no van a estar ahí. Those that come to sleep at church, Eso not going to be there. despertaron en el salón del reino. You know, they woke up somewhere else. Yo iba a la iglesia cristiana, pero luego me volví testigo de Jehová. You know, I went to a Christian church, but then I became a Jehovah's Witness.
Eran los que venían y se sentaban y se dormían. Those were the ones who came to church but really didn't listen. No tenían interés de aprender. They didn't have any joy in listening. Fueron llevados por doquier, cualquier viento de doctrina. They were taken by whatever doctrine they heard. Pero si tú estás cimentado en la palabra, But if you're there grounded on the word, tienes el conocimiento de Dios, and you have the knowledge of te God, has comprometido con Él, and you've committed y le yourself to dicen it, esta mañana, Señor, yo quiero ser usado por ti. and if you say, God, I want to be used by Por you, favor, capacítame. please, Lord, give me Dame that los ability. dones. Give me the gifts. Dame un ministerio. Give me a ministry. Revélame para qué me necesitas. Reveal to me what you Yo need estoy me for. dispuesto en esta mañana I am willing on this day, a hacer tu voluntad, in your will, servirte a ti. to serve you, O Lord. Señor, yo quiero reinar contigo en la eternidad. Lord, I want to reign with you in eternity. Yo te invito a que se pongan de pie. I'm going to ask you Que guys diga, to stand Señor, en esta mañana, and to say, Lord, in this yo vengo morning, a ti porque quiero servirte. I come today because I want to serve you. Quiero, Señor, reinar I contigo. want to reign with you, O Lord. Enséñame cómo. Teach me, Lord, how. Llámame, Call me, Lord. únjame, Anoint me. lléname. Fill me, Lord. Lléname el Espíritu. Fill me with your spirit. Give Capacítame. me that ability, Lord. Impártame los ministerios. Impart the ministries, Lord. Impártame los dones. The gifts, Lord. Porque necesito ser capacitado Because I need to have that por la capacity llenura de tu Espíritu. through the work of your spirit. ¿Cuántos quieren How many tomar want esa that? decisión? How many want to make that decision? Si hay alguno ahí que quiere hacerlo, levanta su mano If there's para anyone orar there por that wants to usted. make that decision, raise your hand. We're going to pray for you. Veo algunas manos I levantadas. see some hands raised. Si gusta pasar, If you'd like to come forward, you can. venga. Vamos a orar de una manera más We're personal. going to pray in a more personal level. Vamos a despedir los que nos siguen por las redes We're sociales, going to dismiss those on social media. pero vamos a ministrar a las personas que están viniendo. We're going to minister those that are coming here. Mueva la cámara, ¿está bien?